Bienvenido a este lugar. Bienvenido, este es tu hogar. Eterno Dios, eterno Dios, eterno Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, querido hermano, siervo y sierva de Dios. Hoy traigo un mensaje que sale del corazón del Señor para ti y lo vamos a ver a través del Evangelio de San Juan en su capítulo 6. Seguramente este capítulo lo has leído varias veces y esta historia seguramente ya te la sabes, pero hoy quiero compartirte algo muy poderoso de parte de Dios. Dice el capítulo 6 que el Maestro Jesús una ocasión estaba dando una gran conferencia. De hecho, el título de este capítulo 6 se llama Alimentación de los 5,000. El Maestro Jesús estaba dando una gran conferencia, una gran charla. Pero dice en la palabra que cuando él terminó de dar esta conferencia, de dar esta predicación, el Maestro Jesús vio a la multitud, tal así lo dice, y tuvo compasión de la multitud. Si algo podemos aprender es de que nuestro Maestro Jesús siempre ha tenido misericordia y piedad de todos los que lo siguen. Pero mira, a mí lo que más me llama la atención es que cuando él tuvo compasión de la gente, cuando vio a la gente, en ese momento dice que se volteó a ver a un colaborador, se volteó a preguntarle algo a un servidor, a alguien que trabajaba para él. Dice que la palabra que volteó a ver a Felipe y le hizo una pregunta y le dijo: Felipe, ¿dónde podríamos comprar pan para darle a todos ellos? Esa fue la pregunta. ¿Dónde compraremos pan para que todos ellos coman? Esa fue la pregunta que el Maestro Jesús le hizo. Capítulo 6, versículo 5. Y fíjate cómo responde este hombre llamado Felipe. Felipe le dice: Maestro, 200 denarios. 200 denarios de pan no les bastará para darle a cada uno de ellos y que puedan recibir un pedazo. Felipe, en vez de contestar con una respuesta, Felipe, en vez de contestar la pregunta que el maestro había hecho, lo cuestionó. En vez de contestar, él cuestionó. Nunca vemos que el Maestro Jesús le haya dicho a Felipe: Felipe, ¿tú qué opinas? Felipe, dame tu punto de vista. Felipe, ¿tú qué harías? Felipe, ¿tú qué podrías hacer? Nunca le pidió su punto de vista. Solamente le hizo una pregunta. Era tan fácil la pregunta que el maestro hizo. Era fácil de responder esto. Él hubiera dicho: maestro, fíjate que en tal aldea hay una persona que se dedica a vender pan, o en tal centro comercial, o en tal dirección hay alguien que distribuye los alimentos en esta zona. Era fácil la respuesta. Mas este hombre llamado Felipe comenzó a cuestionar. En vez de responder, él cuestionó. Versículos después dice que otro discípulo llamado Andrés, él sí respondió lo que el Maestro Jesús preguntó. Y él llegó a decir en el capítulo 6, versículo 9, él llegó a decir: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Él sí contestó. Él sí solamente contestó lo que el Maestro Jesús le dijo. Y a partir del versículo 10 en adelante, el Maestro Jesús comenzó a trabajar con los discípulos.
comenzó a trabajar con sus colaboradores, comenzó a trabajar con aquellos que querían trabajar en el reino. A partir del versículo 10 en adelante les comenzó a decir, ok, bien me has contestado, así que dile a todos que se recuesten. Y comenzó a orar y comenzó a multiplicar el pan y comenzó a decirles a sus colaboradores, les dijo, ¿saben qué? Vayan y repartan. Porque hubo un hombre que contestó lo que el maestro Jesús le preguntó. A partir de ahí el maestro Jesús comenzó a trabajar con ellos. Porque hubo un discípulo que no cuestionó. Porque hubo un discípulo que no dudó. Felipe dudó. Bueno, no los culpemos. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían lo que iba a acontecer. Ellos no sabían el milagro poderoso que iba a haber. ¿Qué te quiero decir? El Eterno va a hacer cosas poderosas. El Eterno va a comenzar a hacer cosas muy grandes en medio de nosotros. Va a hacer cosas poderosas. Lo único que pido y te pido a ti, querido hermano, es que no cuestionemos lo que el Señor vaya a hacer con todos nosotros. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Estos discípulos no sabían el milagro que iba a acontecer. Mas llegaron a ver una gran obra milagrosa por haber contestado bien, por haber hecho o dicho lo que el Señor quería saber. Hermano querido, tú y yo vamos a ser parte de ese gran milagro que va a surgir. Solamente te pido con todo el corazón es que no cuestionemos lo que el Señor va a hacer con nosotros. No cuestionemos lo que el Señor va a hacer. Algo grande viene. No comencemos a cuestionar y para qué, y por qué allá, y por qué voy a dar esto, y por qué tanto tiempo. No cuestionemos. En los discípulos, este discípulo llamado Andrés, cuando contestó correctamente, eso lo hizo en el versículo 9, desde el versículo 10 comenzó a trabajar con ellos. El Señor va a hacer cosas poderosas con nosotros, hermanos. El Señor va a hacer cosas grandes en medio nuestro. El Señor va a hacer cosas poderosas con nosotros. Mas yo te pido con todo el corazón, no cuestionemos, no dudemos de lo que el Señor va a hacer con nosotros. Lo más importante es tener a Cristo con nosotros, porque si tenemos o lo tenemos con nosotros, algo grande va a pasar. Mas nosotros confiados en el Señor, mas nosotros creyendo en su palabra, mas nosotros lo que Él diga es amén. Si Él dice a la derecha, sin cuestionar, todos a la derecha. Si Él dice a la izquierda, todos a la izquierda, sin cuestionar lo que Él diga. Lo que Él diga es amén.